Supongo que puede ser como de viernes para sábado, quizá. ¿De viernes para sábado está bien? Sí. Ok. Ok. Perfecto. Sería el tentativo viernes 29 a sábado 30. Tentativo. Bueno. Para que se vayan mentalizando. Excelente. Entonces ya podemos empezar la clase. A ver. Ajá, entonces estábamos con un lema. A ver. Lema. Sea B un espacio vectorial sobre el campo F. Sean U, T1 y T2 operadores lineales en B y C un escalar. Entonces, veíamos que hay una particularidad de que podemos iterar una misma transformación lineal varias veces si esta va de un espacio vectorial a sí mismo. Y siempre y cuando esta transformación no fuera la transformación de ceros, T a la 0 era igual a la identidad. Bien, entonces veíamos que en estas condiciones a las transformaciones lineales que van de un espacio a sí mismo, o sea que T sea elemento del espacio de transformaciones lineales de B a B, entonces T se llama operador lineal en B. Bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer con los operadores lineales? Vamos a tener esto. Vamos a tener que funciona de cierta manera la composición de transformaciones como una multiplicación. Nada más que, recuerden, esta multiplicación no es conmutativa. O sea, no podemos multiplicar. Aquí el orden de los factores sí nos importa. Ok. Entonces teníamos estas propiedades que son bastante sencillitas. Si nosotros tenemos a la identidad por U algún operador lineal en B, entonces deja al operador U fijo. Y tiene sentido. Esta es la definición. Y ahora lema, el inciso A. Si nosotros vamos de un espacio B a sí mismo, si primero utilizamos la identidad, estamos dejando el resultado fijo. Y si luego utilizamos U, pues es lo mismo que si hubiéramos utilizado la transformación U directamente. O lo mismo al revés. Si primero vamos con U, con la transformación U, y luego le aplicamos la identidad al resultado, pues sigue siendo el mismo resultado. Al final,
es como si hubiéramos aplicado U directamente de aquí hasta acá, ¿no? Acá nos dicen esta propiedad de la función identidad es obvia. ¿Sí? Y es porque sucede esto. De hecho, si lo quisieran ver ya no tan gráficamente, sino con notación algebraica, lo que tenemos es sencillamente que si evaluamos identidad U en algún vector, por ser U de B, primero U, un operador lineal en P, entonces deja este resultado dentro de B. Pues este es un vectorcito y por ser un mismo vector dentro de B, gracias a la identidad lo va a dejar fijo. O sea, la identidad compuesta con U es igual a U. Y lo mismo del otro lado. Si vamos primero con la identidad y luego con U, esto es U de B, porque la identidad de B, es el mismo. Y ya. No hay pierde. Todo facilito, como nos gusta. El siguiente inciso también está muy fácil. Nos dice que se distribuye esta multiplicación. La multiplicación de U por una suma de transformaciones es la transformación, la suma de las transformaciones multiplicadas por U, ya sea que U se multiplique por la izquierda o por la derecha. Se componga. Y también de los escalares. Todo tranquilito. ¿Y hay alguna duda? Sí, creo que ya no entendí si son multiplicaciones o no. Ah, no, funcionan como multiplicaciones. Aquí lo decía que entre comillas. Tiene una multiplicación entre comillas definida por su composición. Es como si estuvieran multiplicadas, pero no es así. En el B es U evaluado en la suma de las transformaciones lineales, entonces. No, está compuesto. Bueno, sí, de que ¿Sí? sí. La composición es eso. U, si lo estás pensando como esto es mera notación. Lo que tienen ahí es notación. Esto es U compuesto con la suma. Notación. Con la notación, nosotros, en lugar de decir que la función U está compuesta con T1 más T2, solamente los ponemos así. No es que, no es que se estén evaluando, no realmente, sino más bien que una va seguida de otra. Y abstracto. No, o solo es como las funciones que hemos estado trabajando desde siempre. En lugar de utilizar la notación FG, que esto está reservado para específicamente una multiplicación de funciones, en nuestra notación
es esto, ¿no? En la notación con las transformaciones lineales, nosotros vamos a tomar esto como equivalente. ¿Alguien más tiene confusión con esto? Si no, para que empiece a utilizar este símbolo y no se confunda. Que sería un poco mejor que usar el símbolo, pero no se los demás. Cualquiera de los dos está bien. Cualquiera de los dos está bien. ¿Alguien tiene dudas o prefiere la expresión como funciones, o sea, con la bolita? Yo prefiero esto. Bueno, sería notación. Bien, entonces, según la notación, esta es una composición de funciones. Esto se refiere a una composición de funciones. O sea, si nosotros ponemos aquí u t1 más t2 evaluado en algún vector b, ¿ah? Esto es igual a u, ajá, y aquí tendríamos la composición de funciones. Recordemos que, creo que los de naranjas de Martínez de la Torre. Ajá. Recordemos que el espacio de transformaciones lineales es justamente un espacio, entonces la suma de dos transformaciones lineales sigue siendo una transformación lineal. Entonces aquí, a todo esto lo podemos evaluar en B. Esto es lo que está pasando. Y eso es lo que pasa también aquí en los cálculos. Dicen, vamos a evaluar a toda esta transformación lineal. Esta es una transformación lineal por el teorema anterior. Y por definición y por notación, esta es una composición de transformaciones, una composición de funciones. Entonces tendría este sentido. U está evaluado en T1 más T2 evaluado en B. Lo que nos está diciendo aquí. Luego, T1 más T2 es una suma de transformaciones lineales en el espacio. El espacio es de nuevo un espacio vectorial, el de transformaciones, entonces se separa la suma. Se separa la suma y al final tenemos a U evaluada en una combinación lineal de vectores. Como U es transformación lineal, se separa como la suma de las evaluaciones. Y luego aquí nada más sustituimos por definición. ¿Alguien tiene duda con estos pasos? Maestro, ¿Sí? entonces en ese caso, U y T1 estaría en composición del vector, o ahí sí sería multiplicación. No. Siempre de que está una composición. Nada más que por notación los escribimos como si se estuvieran multiplicando. Ok, pero sigue siendo composición. Sí, sigue siendo composición. Va. Gracias. UT1 por notación.
En este contexto lo estamos tomando como esta composición de funciones o de transformaciones. No es que se estén multiplicando, es que con esta notación es una composición de funciones. Y la composición de funciones funciona o está actuando de una manera parecida a la multiplicación. Por eso es que lo ponen así, sin la bolita, porque está funcionando de forma parecida. Este es un caso muy particular que funciona con las transformaciones lineales. En general, con las funciones, pues, normales, o ya hablando de un término más amplio, ahí no va a funcionar. No, no, no. Mm, Imagínense qué es lo que pasa aquí. T1, una transformación lineal es una función que justamente preserva combinaciones lineales o que también construye combinaciones lineales. Entonces, si al aplicar T1 estamos armando combinaciones lineales, al aplicar U estamos haciendo combinaciones lineales de combinaciones lineales, que sigue siendo una combinación lineal. Por eso es que se porta bien. Pero en general, si le pusiéramos un cuadrado, si dividiéramos, si tuviéramos algún número por ahí fijo, o sea que estemos trasladando, ahí ya va a haber problemas. Entonces, ¿alguien tiene dudas con las cuentas que están aquí en el inciso B? Bueno, parece ser que no. Para el otro también es análogo. Si tenemos primero la suma compuesta con U, entonces eso quiere decir que a la suma la estamos evaluando en U alfa. U alfa es un vector, y aquí tenemos una suma de transformaciones lineales. Como estamos hablando de una suma en un espacio vectorial, la suma se separa. Y ya nada más aquí apliquen la definición, bueno, la notación de que la composición T1 con U es esta y T2 con U es esta. Y ahí quedó. Sí, sí, sí. Y vayan repasando todo esto. Lo que son los teoremas son los más importantes que hay de ahorita. 4. Por si tienen dudas. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí nos dicen la parte C se queda como ejercicio para el lector, pero también está muy sencillo. ¿Alguien quiere participar?
Pues sería como asociativa, ¿no? Ajá, por así decirlo. Sí. Es asociativa con estos escalares. Los escalares pueden entrar a multiplicar a cualquier operador exacto. ¿Y esto cómo lo sabemos? A ver, si evaluamos aquí en un vector B, ¿qué podríamos hacer? O U compuesta en la evaluación de V en T. U evaluada más bien, ajá, en T, B. Y aquí afuera está la constante. Ok. ¿Y luego qué hacemos? Pues esa constante puede entrar, ¿no? Ajá, o más bien ya entró. Esto que nos diría, nada más le ponemos unos paréntesis por aquí. A que la transformación C por U está evaluada en TD, o sea, DU aquí compuesta con T está evaluado en B. Ya tenemos la primera. Para la segunda, ¿qué tendríamos? Para la segunda, en el segundo renglón podemos meter la C al paréntesis de junto. Ajá. Yo creo que de aquí sería mejor, ¿no? Ok. Sí, sí, es cierto. Exactamente. De esa parte tendríamos que es igual a U es una transformación lineal. Por ser una transformación lineal, los escalares también los puede absorber. O sea que aquí el C puede pasar a multiplicar a T de B. Ya nada más asociamos un poco. Ya, en lugar de, bueno, como antes veíamos que la transformación lineal podía sacar escalares, pues también aquí podemos ponerlo como que los mete, ¿no? Ajá, exacto. Así como los saca, también los puede meter. Y aquí estamos diciendo que esto es C por la transformación. Y esto es U compuesta con la transformación CT. O sea, esto es U, CT, ajá, evaluado en B. Y ya también ya quedó, porque tenemos que esta transformación lineal es igual a esta y a esta. Tranquilito. Muy bien, muy bien. Bueno. Aquí nos dicen, los contenidos de este lema y una porción del teorema 5 nos dicen que el espacio vectorial LBB, o sea, el de los operadores lineales en B, junto con la composición de funciones o la operación de composición, es lo que es conocido en álgebra lineal
como identidad. Esto lo veremos en el capítulo 4. Capítulo 4 al cual no llegaremos en este curso. Esto es interesante de tratar, pero bueno, ahí quedó. Luego tenemos aquí ejemplos. Ejemplo 8. Si A es una matriz de cualquier tamaño, M por N, con componentes en F, tenemos una transformación lineal T dada por P de X igual a A por X, para que va de Fn por 1 a Fm por 1. Aquí no nos dicen cómo es X, pero con esto ya nos estamos dando una idea. Ejemplo 8. A matriz de, dice M por N. Vamos a ponerle componentes en los reales, porque nos gustan los reales. Sea A que está en las matrices de M por N, y tomemos a P que va de, aquí nos dicen Fn por 1 a Fm por 1. En particular, esos, lo que nos quiere decir con esa notación es que estamos en los espacios columna. En las columnas que tienen n filas y en las columnas que tienen m filas. Como nosotros sabemos que las columnas y las filas pueden ser dadas por un arreglo que tiene la misma dimensión, entonces no hay pierde, podemos ponerle así tranquilitos n y rn. ¿No? ¿Y qué es lo que hace? A un vector columna x1, x2, así hasta x hasta xn, lo manda, ahí está, nos está diciendo t de x, lo manda a multiplicarse por a. Este es x. X de 1 por n, lo manda a multiplicarse por a. A que es de m por n, y luego aquí el vectorcito x1, x2, xn, que es de n por 1. El resultado vive como, vamos a ponerle y, que es de m por 1. Y1, y2, ym. Evaluamos un vector que tiene n componentes y llegamos a otro que tiene n componentes. Perfecto. Si B es una matriz de P por M, tenemos la transformación U que va de las columnas de M por 1 a las columnas de P por 1, que multiplica a un vector por esa matriz B. Y aquí lo único que nos dicen es cómo está trabajando la composición de las funciones o de las transformaciones lineales. Si componemos U con T, tendríamos esto.
Entonces, ¿cómo está trabajando la composición? La composición será multiplicar por las matrices que definían anteriormente a T y a U, en ese mismo orden, B por A y luego por X. Sí, sí. Este ejemplo es interesante porque vamos a ver en el siguiente parcial que a las transformaciones lineales las podemos dotar de una representación matricial. Y más o menos va a pasar esto. Si nosotros estamos considerando una transformación lineal que explícitamente transforma como una matriz, como una multiplicación de matrices a un vector, componerlas es que, pues primero le cambiamos la forma al vector por medio de una matriz y luego por medio de otra. Nada más que en el orden correcto. Si primero aplicamos T, primero aplicamos a A. Y si luego aplicamos a U, entonces luego aplicamos B. Que era lo que estaba aquí. Ok. Bueno, tenemos que esto hace esta transformación. Evalúa un vector columna X y lo manda a... Si X era de n por 1, lo manda a uno de n por 1. Y luego U. Entonces, vectores columna de n por 1. Llegamos a los de m por 1 y luego de aquí llegamos a los de p por 1. Ajá. Esto es como si fuera un Rn, esto es como si fuera Rm y esto es como si fuera Rp. Entonces, de aquí para acá, de aquí para acá, es U. ¿Qué es lo que hace? Multiplica a un vector columna por la matriz A para obtener como resultado un vector columna en Rm. Y U, ¿qué es lo que hace? A un vector columna en Rm lo multiplica por una matriz para obtener uno en Rp. Si nosotros queremos describir la composición de funciones, UT, ¿cómo va a estar dado? Bueno, aquí, ¿qué era lo que hacía? Era, toma a un vector columna y lo multiplica por una matriz A. U, ¿qué es lo que hace? Toma a un vector columna y lo multiplica por una matriz B. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta composición de funciones? Es una composición de funciones que empezaría con un vector en Rn y nos da como resultado un vector en Rp. ¿Y cómo estaría dada? Estaría dada por
la composición, el producto de las matrices multiplicando al vector X. Para que veamos que sí funciona, B es una matriz de P por M. A una de M por N. B es matriz de P por M. A de M por N. Y X, 1 de N por 1. Entonces el resultado es, ¿dónde está? Aquí multiplicar matrices es como que se van cancelando lo que está en medio y nada más nos deja los extremos. Entonces el resultado es alguien que tiene m filas con una columna, o sea, vive en RP. Bien. ¿Hay alguna duda? Esta es como la aplicación del teorema que vimos, ¿no? El 6, el 5 creo. Parecido. Ajá. Ok. Más que aplicación del teorema es como un ejemplo de cómo cómo podemos utilizar estas composiciones. Creo que eso es más cercano. Está bonito. Sí. Todo está tranquilito aquí. Demasiado tranquilo. Luego aquí tenemos un ejemplo 9 y un ejemplo 10. El ejemplo 10 no lo quiero ver. Está un poco feo. Pero podemos quedarnos con esto. A ver. Sea F un campo y B el espacio vectorial de todos los polinomios que van de F a F. Sea D el operador diferencial definido en el ejemplo 2, el que hemos estado trabajando. Y sea T el operador multiplicación por X, donde a una función, al mandarse por esta transformación, por este operador lineal, lo que hace es multiplica por lo que estamos evaluando a E. Bueno, aquí nos dicen que entonces dt es diferente de td. De hecho, el lector encontrará fácil verificar que la resta de estas composiciones es igual a la identidad, en este caso el operador identidad. Yo creo que incluso habría que ver desde antes, ¿no? Nosotros entendemos cuáles son los operadores de derivación. Este será un operador lineal como el libro nos dice. ¿Qué haría falta checar para ver que este es un operador lineal?
¿O no es necesario checar nada? Podría ser que, bueno, el ejemplo nos dice que va de F a F. Mm, mm, bueno, eso es más como una condición que, que es utilizada para definir nuestro espacio. No es tanto como algo para checar. Ajá, o sea, esto ya está dado. Mm, Si les preguntaran, verifiquen que este es un operador lineal, ¿qué es lo que haría? Verificar que se preserven las combinaciones lineales. Oh, perfecto. Sí, exactamente. Entonces, proponemos una combinación lineal de funciones polinomiales. Como f y g dan la pinta de que son funciones más bien generales, vamos a utilizar p y q. Entonces, consideramos una combinación lineal evaluada en t. ¿Cuál sería el resultado que nos va a dar? Nos dicen, lo que hace t es multiplica por x. Entonces, esto sería x por cp más q, toda esta función evaluada en x. Ajá. Esta es una suma de polinomios, entonces la podemos separar. Esto sería x por cp evaluado en x más x por q de x. Esto es igual a esto es el polinomio p multiplicado c veces en x, que entonces un polinomio por una constante, podemos factorizar la constante. Bueno, así sin saltarnos pasos, lo que nos quedaría es esto. Ajá. Y aquí ya, la constante cambia de lugar con esta x, conmuta. Esto sería c por x por p de x. Luego aquí, x por p de x es aplicarle t al polinomio p. Esto sería igual a c veces t aplicado al polinomio p en x. Y es lo que tenemos aquí es aplicarle t al polinomio q de x. Entonces, la transformación t preserva las combinaciones lineales. Entonces, sí es una transformación lineal, en particular, que vaya de el espacio de polinomios a sí mismo, ya, ahí quedó. En este caso estamos tomando sea donde P, Q son. Aquí nos dicen que tomemos
funciones polinomiales que van de f a f. O sea, creo que en ninguna otra parte lo han mencionado, pero esto nos quiere decir que los coeficientes trabajan bonito con este campo f. Trabajan bonito porque aquí les pongo una tilde igual a el conjunto de los polinomios a polinomios R que van de el campo, el mismo campo. A nosotros nos gusta tomar el campo R, aquí ya. Son las funciones que van de R en R. Si le cambiáramos por otro campo, entonces ahí por ejemplo, aquí también podríamos armar los polinomios R que van de C a C. O sea, los polinomios con coeficientes complejos y cuya evaluación en los complejos dan resultados números complejos. O también racionales. O con cualquier campo. Este es el mismo espacio de polinomios que hemos estado trabajando, de las funciones polinomiales que van de R en R. También podemos tener estos ejemplos. Bueno, entonces, para funciones polinomiales que van de R en R, tenemos esto. Y aparte el operador de derivada, derivación, ese ya sabíamos que era un operador lineal. Y luego nos hacen la aclaración que estos operadores no conmutan. No conmutan, ¿por qué? Vamos a ver. Nos dice, ¿qué pasaría si evaluamos a un polinomio p de x en esta composición de transformaciones? ¿Qué tendríamos? ¿Qué tendríamos por aquí? Sería solamente el polinomio. ¿Ahí cómo? Ah, que sí sería solamente el polinomio. O sea, esto. Sí, ¿no? No sé. ¿Por qué? No habría que aplicar primero la transformación al polinomio. Okay. Y eso nos daría x por f de x. Ah, no, ya entendí. Al derivar eso sería la derivada de un producto de funciones. Bueno, vamos a ver. Es una buena idea. Sería d evaluado en esto. Ajá. Por notación, esto quiere decir la composición, o sea, primero aplicamos t y luego aplicamos d. Entonces, esto es la derivada de, y aplicar t a este polinomio es x por p de x.
Y luego si derivamos, Habría que derivar eso por la multiplicación de... Sí, no. Multiplicación de funciones. Sería derivamos, la derivada de la primera por la segunda más derivada de la segunda por la primera. exacto, más x por p' en y. Mientras que, ¿qué es lo que va a pasar con esta? T de px es aplicar primero la derivada y luego la transformación. Nada más quedaría x por p' de x. Ajá, esto sería t por, si derivamos el polinomio nos queda el polinomio derivado. Si luego aplicamos t es multiplicar por x al polinomio derivado. Y, Ya con eso no son iguales. exacto, no son iguales. Pero nos dice que podemos ver fácilmente que dt menos td es igual a la identidad. Pues sí, ya si lo restamos ya nos quedaría solamente el polinomio. Exacto. Dt menos td aplicado a un polinomio p de x nos da como resultado en paréntesis y basta. Está acá. Estas son transformaciones lineales, entonces se separa como la resta de las transformaciones y cada una de forma independiente son las que tenemos ahí arriba. P de x más x por p' de x menos x por p' de x. Estos se van y nos queda el mismo polinomio, o sea, esta resta de transformaciones nos deja un polinomio fijo, idéntico a él. O sea, esto es la identidad aplicada al polinomio. Y ahí quedó. Bien, bien, bien. ¿Hay alguna duda? No. Bueno, ok. Luego viene el ejemplo 10, ejemplo 10 que no quiero tocar. Tal vez se imaginen por qué. Ya si gustan ahí con calma, pueden checarlo en casa. Qué divertido. Bien, vamos a ver lo que les decía. La notación para expresar Tn como la composición de n transformaciones, particularmente operadores lineales, no solo queda restringida a números enteros positivos o el cero, siempre que no fuera la transformación de ceros. Vamos a tener que también podemos definir en ciertos casos el t a la menos 1. Y el t a la menos 1 nos va a hacer referencia a la transformación inversa de una transformación lineal. Así
como nosotros estábamos viendo que la composición de funciones es como si fuera una multiplicación, el operador inverso es tal que al componerse con la transformación original, vamos a llegar a la identidad. Entonces, operadores lineales versus dado T, un operador lineal de B a B si existe, vamos a llamarle de momento U. O otro operador lineal U de B a B tal que T por U es igual a U por T y esto es igual a la identidad. Entonces, U es el operador inverso. También pueden decir que es la transformación inversa de T y la denotamos por U igual a T a la menos 1. Bien, 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 bien. Así como nosotros podíamos hablar de matrices inversas, las matrices inversas eran casos especiales donde podemos multiplicar una matriz por la izquierda o por la derecha y teníamos la matriz identidad. Va a pasar algo similar con las transformaciones inversas. Una transformación inversa es tal que llegamos a la identidad si lo componemos desde cualquier lado con la transformación original. Ok. Bien. Parece que todo bien. Vamos a ver qué es lo que dice por aquí. En nuestra discusión de operaciones algebraicas con transformaciones lineales, aún no hemos dicho nada acerca de la invertibilidad. Una pregunta en específico de este interés sería, ¿para qué operadores lineales T sobre el espacio B existe el operador lineal T a la menos 1 tal que es la condición que les dije? Y al estar compuesto por T de cualquier lado, nos regresa la identidad. A la función T que va de B a W, una función T que va de B a W es invertible si existe una función U de W a B tal que UT es la función identidad en B y TU es la función identidad en W. Si T es invertible, la función U es única y es denotada por T a la menos 1. Más aún, T es invertible, sí, solo sí, y condiciones que vamos a ver ahorita.
Ajá. Este es un caso muy particular donde nosotros estamos diciendo que estamos sobre operadores lineales. Nosotros podemos expandirlo un poco a preguntarnos, ¿y si queremos transformaciones lineales que vayan de B a W? Bueno, sería una definición análoga. Duplicar. Vamos aquí, vamos a cambiarle. Operadores lineales inversos, transformaciones lineales inversas. Lineales inversas. Dado T que va ahora de B a W, si existe un U que ahora vaya de regreso, tal que, y aquí ya no podemos decir que son iguales, pero sí podemos decir que las composiciones respectivas sean las identidades en el propio espacio. Entonces, U es la transformación inversa de T y la denominamos por A. Entonces aquí nada más completamos. Dado T que vaya de B a W, si existe una transformación lineal que yendo de regreso hace lo siguiente, aquí vamos a poner el dibujito. Aquí está B, aquí está W. De aquí a acá vamos con T y de aquí a acá vamos con U. Entonces, lo que esperaríamos es que lleguemos al mismo punto de donde partimos. Si aquí aplicamos primero U y luego aplicamos T, esperamos a que sea la identidad en W. La identidad en W. Mientras que si nosotros primero aplicamos U y luego T, estamos diciendo que partimos de B, aplicamos T y luego aplicamos U y llegamos al mismo punto, es porque esta sería la identidad en V. Si esto pasa, entonces U es la transformación inversa de T y la denotamos por lo mismo. Aquí una sutileza, que es lo que ahí mismo dice. Noten que estoy poniendo la, o sea, es única. No puse una transformación inversa, es la transformación inversa. Esta es única. Y es única. ¿Alguna duda? Sí, aplicamos U sobre W. ¿Cómo? Aplicamos U sobre W. Sí, más o menos así. Creo que no entendí muy bien el dibujito. Ah, no, mira, lo que está pasando es esto. Voy a ponerles...
Si aplicamos primero U y luego T, con arco iris, yo creo. Si aplicamos primero U y luego T, entonces primero aplicamos U y luego T. Esto es lo que está pasando. Estamos llegando al mismo W. Lo que pasaría para poder definir a la transformación inversa es que lleguemos al mismo punto de partida. Que aplicando U y luego T a un vector nos lleve al mismo vector. Por eso esperamos que sea la identidad en W. Si primero partimos de T y luego llegamos, si primero aplicamos T y luego aplicamos U, está pasando esto. Primero aplicamos T y luego... Ya me queda claro. ¿Hay alguna duda? Bueno, aquí para hacer el dibujito nada más. Lo que estaba pasando aquí, en específico hablando de operadores lineales, es que nos quedamos viviendo siempre en el mismo B. Entonces, si por aquí aplicamos, y por aquí aplicamos T, luego esperaríamos regresarnos con T inversa o con el U. Yendo de aquí y luego acá, o primero acá y luego aquí. Lleguemos al mismo punto de partida. En este caso está la identidad, el operador identidad en LBB. Y aquí otra vez la sutileza. Estamos diciendo que es el operador inverso. O sea, este es único. Es único. Bien. ¿Dudas? Bueno, parece que no. Vamos a ver las condiciones. Aquí nos dicen que veamos el apéndice. Más aún, T es invertible. Sí, solo si T es 1 a 1. Esto es que T evaluado en alfa igual a T evaluado en beta implica que alfa es igual a beta. Y 2, si T es sobreyectiva. Esto es, la imagen de T es todo W. Interesante. Interesante. Bueno, aquí vamos a hacer el pequeño recordatorio. Sí nos conviene ver lo del apéndice.
Nada más que se me hace que lo dejamos para el jueves. Y ya casi acabé. Pasó. Sí, se me hace que nos dejó para. Lo vamos a dejar para el jueves. Sí. Lo que vamos a hacer mientras es. A ver, permítanme. Ah. Ok. Agradezco a las personas que hayan tomado la actividad del quizzes. A ver. Vamos a ver. Primera pregunta. Bueno, ahí les puse la opción de que todas las respuestas les salieran revueltas y también todas las preguntas les salieran revueltas. La primera pregunta nos dice, ¿hay alguna transformación lineal T de R2 a R tal que T evaluado en 1, 0 sea 2 y T en 0, 1 sea 2? Aquí 3 personas dijeron que no hay, porque los puntos en la base tienen la misma imagen. 5 personas dijeron que sí, y de hecho hay una infinidad de estas. 3 personas dijeron que sí, y la podemos construir, es única. Nadie dijo que sí, pero que no sabemos cómo es, y alguien no lo intentó. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Van participando o les voy preguntando a cada quien? A ver, voy a preguntar. Es 19. A ver, veamos. Somos 15 contándome a mí, entonces 14. 19 módulo 14 es 5, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Iris. 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 A ver. A partir de Iris es la 5 más 19 sería 24. 24 módulo. Uy, hay una persona menos. 24 módulo 13 es 11. Entonces, último. 1, 2, 3. Valente. Valente. ¿Hay alguna transformación lineal de R2 a R tal que haga esto?
Yo espero darles retroalimentación. Si no participan, entonces ahí le dejamos. Escribió un mensaje Valente. ¿Cómo? Que escribió un mensaje. O sea, mandó mensaje por el chat. Ah, no. Tienes que decirme. La votación, esta actividad ya fue. Ok, bien. ¿Cómo lo intentarías justificar? Ah, sí, sí. Bueno, ok. ¿Alguien quiere participar? A ver, seguimos llamando personas. Profe, ¿Sí? por ejemplo, es que ahí que interpretamos de ir de R2 a R, porque mm, si nosotros lo consideramos como lo que habíamos dicho de tenemos X, Y y Z, o los vectores unitarios I, J y K, y agarramos y a los desaparecemos al K, nos quedamos con el plano del I y el J. Entonces ahí, por ejemplo, sería como tener un plano XY y deshacernos de la Y. No, no. Mm, Lo que nos dice es, está tomando a este vector y lo manda al 2. Y este está tomando también este vector y lo manda al 2. Bueno, Por el Yo, ejemplo. entonces eso no va en contra de las funciones porque no importa que dos lleguen al mismo punto, lo que importaba era que el mismo punto no llegara a dos lugares diferentes. Ajá. Entonces, el mismo Descartar. Ah, este no es, ¿verdad? ese no es. Bien. Entonces ya descartamos una opción. Gracias, Nelly. ¿Alguien más va a hablar? Y como son linealmente independientes, Ajá, son una entonces base. son una base y podemos decir que solo podemos construir una. Exacto, porque justamente ese es un teoremita. Pero ya vio, yo ahí en la prueba puse la primera, puse la de que no, porque tenían la misma imagen o algo, la de la que no es. Y es que no sé, no puedo con eso aquí. No, sí puedes. Esos quizzes dan ansiedad. ¿Por qué? Está bien Pues no bonito. sé. Ver cómo corre el tiempo. yo le digo cómo respondí esa. Ya Sí. finalmente me acordé del ejemplo del pulpo. Y ya Sí. con eso lo asocié al teoremita ese. Dije, pues es única. Ya, es una base y solo podemos poner una única transformación. Y ya. Sí, exacto. Bien, el tema del pool. Sí. A ver, nada más. Es un tema de lengua. ¿Dónde está? Sí.
¿Dónde está? Ah, aquí, el teorema 1. Si tenemos una base y con vectores cualesquiera de otro lado, entonces existe una única transformación lineal tal que tiene esas asignaciones. Entonces, no hay problema. ¿Por qué? Porque mandamos una base y tomamos los vectores cualesquiera en R, y entonces el teoremita 1 nos dice que esta es única. La respuesta correcta era la C. Excelente. La siguiente. ¿Cuál de estas es verdadera para una transformación lineal? A ver. 19. Entonces, a ver. Se quedó en Valente. Valente era el 11. 11 más 19 es 30. 30 módulo. Ya hay menos. 30 módulo 12 es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rachel. Yo me acuerdo que le puse que ninguna. ¿Y cuál crees que es? ¿O por qué no sería ninguno? Porque en la nulidad de la imagen de T, que son espacios vectoriales, me acuerdo que creo que una de las dos no se cumple. Exacto. Ajá. Luego el rango y el núcleo también creo que uno no lo cumple. Entonces yo sigo pensando que es ninguna. Bien. Aquí. Recordemos nuestra tablita. Entonces, la nulidad es un numerito. Es la dimensión de un espacio. La nulidad entonces no es un espacio. El rango es la dimensión de la imagen. Es un numerito. Tampoco es un espacio vectorial. La imagen y el espacio nulo, esos sí son espacios vectoriales, pero aquí nos están diciendo subespacios de B. Los subespacios de B no, tampoco lo son los dos. ¿Por qué? La imagen no es subespacio de B, es subespacio de W. Entonces era cierto. Muy bien, Rachel. No es ninguna de las opciones. La opción más votada. Ok. Recuerden, rango es la dimensión de la imagen, nulidad es la dimensión del núcleo del espacio nulo. El núcleo es subespacio de B, la imagen es subespacio de W. La siguiente pregunta. ¿Cuál de estas es falsa? A ver. Para una transformación lineal de T que va de B a W. La opción más votada es que todas son verdaderas. Nos dice el rango de T más la nulidad de T es igual a la dimensión de B con B finito dimensional. Nu de T más imagen de T es igual a N con N la dimensión de B, B finito dimensional. Y que la transformación evaluada en el vector 0 de B es igual a el vector 0 de W. Después de Rachel, más 19, Rachel era la C, 25. 25, bueno, ahora son 13, módulo más 12, o sea, Irving. Irving. ¿Cuál Según es tu- yo, todas son verdaderas. Y justamente eso es lo que yo le puse en el quizzes. Bueno, la razón
es que para las transformaciones lineales tienen que ser el mismo el vector 0 en B que el vector 0 en W. Entonces ya con eso se queda descartada. Exacto. Ahora me voy a B. Hay un teorema justamente que nos dice que la nulidad de T más la imagen de T tiene que ser igual a N. O sea, literalmente eso ya nos lo está diciendo el teorema. Y N es la dimensión de B. Y bueno, lo que acabo de decir es exactamente lo mismo, pero escrito con palabras N. Ok. Bien. Y tienes mucha razón en lo que dices de que hay un teorema que nos dice, es el teorema de la dimensión. La dimensión de nu más la dimensión de la imagen es igual a n. Pero, si lo dejamos así solitos, estos son espacios. Cerca. Estos son espacios vectoriales. Y sumar dos espacios vectoriales no es un numerito, ¿verdad? Eso no lo vimos venir. Así es. Cerca. Muy, muy cerca. O también de la tablita. Nu de T es un conjunto de vectores. La imagen de T es otro conjunto de vectores. Si sumamos dos conjuntos y que nos dé un número, como que suena una situación muy mágica, ¿no? No, pues entonces aparte de los nervios del tiempo, profe, también se pone a hacernos ahí juegos de palabras y de... Ah, Sí, sí. en el momento ni siquiera lo había notado hasta que ahorita lo digo. Yo tampoco lo noté, creo. Dije, No, A y B es lo mismo. Sí, igual. sí. Sí. Bueno, creo que casi todos. No, sí, la pregunta 3 fue la en la que más se confundieron. Pero recuerden, este nu de T es el espacio nulo. Im de T es la imagen. Y estos son espacios vectoriales. Cuando hablemos de su dimensión, ahí sí será la nulidad y el rango, que es lo que dice aquí arriba. Lo que tenemos en el inciso A es el teorema de la dimensión. Profe, ¿Sí? pero ahí también como que entramos en una paradoja, ¿no? Porque la pregunta dice, ¿cuál de estas es falsa? Y entonces la que dice que todas son verdaderas también es falsa. Mm, Apoyo lo de Felipe. oh, es cierto, bien. Entonces les pongo un punto extra. Bien. Ok. Oh, rayos, según yo lo puse bien. Tecnicismo. Oh, está bien, les pondré otro extra. La siguiente. ¿Cuál no es un ejemplo de una transformación lineal? La mayoría, casi todos, votó por esta. Una persona no votó, solo votó por esta. Bien. A ver. Después de Irving, otra vez más 19. Irving era el 12. 12 más 19, 31. 31 por 13 es 6, 5. 5 ya había pasado, ya le había preguntado a Iris. Entonces, a ver, la siguiente persona después sería Felipe. Felipe Neri.
¿Cuál no es ejemplo de una transformación lineal y por qué? A ver, la C y la D sí son. Sí son, ¿por qué? Porque es la C es la que nos manda al cero Ajá, y la D es la identidad. exacto. Entonces estas las descartamos. Y ahora creo que la que no es la A, Ajá, ¿por qué? porque no me puedes poner al cero como un 1. Exacto. ¿El vector 0 siempre a dónde va a parar? Siempre tiene que irse al cero. Entonces este debería ser 0, no 1. Muy bien. La respuesta correcta es la A. Gracias. La siguiente. ¿Qué está mal en el siguiente enunciado? Si T es una función de un espacio vectorial V sobre F1 a otro espacio vectorial W sobre F2, tal que T evaluado en la combinación lineal es igual a la combinación lineal de las evaluaciones, para cada V1, V2 en V y C en F1, entonces T es una transformación lineal. Y ahí se nos acabó el tiempo, profe. Haga de cuenta que lo terminamos de leer y ya no teníamos tiempo para responder. No, ¿a quiénes les pasó eso? En esa a mí no. Yo sí lo pude entender más o menos. Bueno, ¿puedo participar? Sí, Los campos vectoriales no están, los dos deben estar sobre el mismo campo escalar, ¿no? exacto. Entonces ahí entiende como que B está sobre un campo escalar y W está sobre otro diferente. El problema está con los escalares. Ese fue lo que pues, el problema está con los escalares. Exacto. Sí, sí, sí. No hay necesidad de pedir que B sea de dimensión finita. Podremos tener también transformaciones entre espacios infinitos. ¿Que todo está bien? No. Mentira. Y el que T no necesariamente es una función, esto está peor. Porque T siempre es una función. Es una función que va de un espacio vectorial a otro. Una función que tiene la peculiaridad de que convive bien con con estas combinaciones lineales. La siguiente, aquí sí me imagino que les haya causado problemas, o al menos un poquito de confusión. Este estaba divertido. ¿Cuáles traducciones son correctas? A ver. A partir de Neri más 19, Neri era 6. Ah, alguien entró. Qué raro. Creo que es el 6. 6 más 19, 25. 25 módulo 13. Menos 1. Efraín. Efraín, tú ya participaste. A ver la siguiente persona. Ruth Paulino. A ver, el rango, creo que es la primera, ¿no? Rango e imágenes. Creo. Sí, sí lo es. Imagen es range. Rango es rank. Exacto. Aquí el B los tiene intercambiados. Rango es el rank. El C les puse dos, dos palabras en inglés iguales y luego dos palabras en español iguales. Esta no. La imagen no es el rango. Y por último, una palabra colada que es el kernel. El kernel ni siquiera tiene que ver con la imagen. Entonces sí, es la A.
La 7. ¿Qué condición es necesaria para que la función derivada e integral puedan definir transformaciones lineales? Deben estar definidas para el espacio de los polinomios de grado n, deben evaluarse en funciones continuas, debe tener como codominio el campo de los reales o todas las demás. Uno más 19 sería 20, 20 módulo 13 es 7. Ya pasó Rachel, la siguiente persona es Miranda. ¿Me dijo a mí? Es que no escuché. Sí, Miranda. Ah, bueno. Pues no lo hice el quiz, pero según yo es la D. La D. Sí, porque pues para que toda integral se pueda llevar a cabo, pues debe ser continua. Ajá. Y las demás las demás opciones también se cumplen. Bueno, ¿puedes darme un ejemplo donde la derivada tenga como codominio el campo de los reales? Lo que nos está diciendo es esto. Que D va de algo aquí y ya aterriza en R. Ay, Como que no, ¿verdad? no me queda claro. No, ¿verdad? Esta no era necesaria. La A tampoco es necesaria porque podemos definir las integrales para otro tipo de funciones y también las derivadas. Lo importante es lo que tú dijiste, que para integrar necesitamos funciones continuas. Entonces era la B. Lo que necesitamos es que evaluemos funciones continuas para integrar. Pero ¿a qué se refiere con codominio? Porque yo leí dominio y tiene todo el sentido. Ah, con codominio. Ajá. O sea, ¿a dónde nosotros estamos llegando? Como D es una función, entonces podemos hablar de su dominio y de su contradominio o codominio. Ah, ya. Bien. O sea, su rango. Ajá, sí. En realidad lo que está pasando es que está tomando una función y nos está dejando otra. Y ya, esta es una función, no es un numerito real. Ah, ok. Y ya. Entonces es la B. Se equivocaron. Se equivocaron. Bien. A ver, y más 19 es 8, 9 es 27, 3, 1. La siguiente persona sería Abel. Abel, ya por último, ¿cuál opción describe mejor a una transformación lineal? Yo en esa puse la B, una función entre espacios vectoriales que preserva combinaciones lineales. Sí, ¿verdad? Sí. Es una función, o sea, vamos de un espacio vectorial a otro, y ¿qué es lo que hace? Preserva las combinaciones lineales. Muy bien, muy bien. La opción más votada, excepto por A. Muy bien, entonces así era. Y gracias por decirme, ahora tienen un punto extra. Rayos.
Voy a tener más cuidado con eso de todas falsas o todas verdaderas. Bueno, ¿hay alguna duda? Bien, ya para acabar, nada más vayan diciendo quiénes participaron. Creo que fueron casi todos. Yo, Inés. Paulina, Neri, Felipe, Irving, Rocha, Irving Rocha, IQ, Rocha, Abel, Abel, ¿quién más? Miranda, Rachel. Rach, es no, es M, ¿no? Ay, no sé. Ok, ¿alguien más? También Daniel durante la clase. Ah, vale. Y no recuerdo si al final Valente sí participó. Creo que. Bueno, nos comentó por mensaje. Ok. ¿Alguien más? Creo que no. Bueno, sale muy bien. Entonces, esto es todo por la clase de hoy, ¿no? Y parece que ya no hay más que añadir. Nos vemos el jueves. Sale. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias, profe. bien, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Coman bien. Coman bien, alimentos sanamente.